quería preguntar es, ¿cómo llegaste a eso? O sea, ¿qué te lleva a decir un día, voy a sintetizar DMT, voy a extraer DMT en mi casa y voy a probar a fumar esto en una pipa? O sea, suena así un poco arriesgado, digamos, para la persona media. O sea, es una decisión un poco atrevida, así que cuéntame qué te lleva a eso, a esa decisión tan, digamos, pionera en tu campo. Pues realmente de pionera nada, porque la cosa vino por un amigo mío, que él leyó algo a través de un artículo de un amigo en Facebook y entonces pues le debió de impactar y lo extrajo él. Le salió bien a la primera y fumó y le salió bien en la primera, que es bastante difícil. Y entonces me habló de ello y yo llevaba como un mes intentando hacer desdoblamientos astrales, sin éxito, pero algo me iba acercando. Y entonces me escribió un WhatsApp y me dijo que me tenía que contar algo trascendental. Y yo no sé por qué intuitivamente le pregunté si tenía algo que ver con los viajes astrales. Y me dijo que no directamente, pero que sí. Y me pasó el documental este de la molécula del espíritu, creo que se Mm, llama, que está subtitulado en español. Y ahí ya vi pues, que el DMT era la molécula psicoactiva de la ayahuasca. Yo tenía referencias de la ayahuasca, era algo que ya me causaba curiosidad de lo que me habían hablado. O sea, mm. tenía gente cercana que había tenido experiencias hacía tiempo y lo entendía como una especie de viaje místico, de autoconocimiento y, y eso, espiritual, y era algo que siempre me había llamado la atención. O sea que digamos ya tenías una inquietud, pero no se te presentó, no conocías de ello y se te presentó así como de sopetón la oportunidad para probarlo. A ver, aunque ya tenías una inquietud acerca de todo ese campo, de todo Sí, ese sí, mundillo. pero es que además suele suceder así. O sea, suele aparecer. Aparecer en tu vida así de manera, entre comillas, rupturista, ¿no? Sí, o sea, además suele ser en el momento que estás preparado. O sea, yo había tenido viajes pues con setas, con trufas mágicas, pero claro, esto es otro nivel. Sí, no, no, desde luego. Y quería preguntarte, hay dos tipos de DMT, ¿verdad? O sea, por no mezclarnos, claro, por explicar un poco más acerca de la sustancia. Espera, primero termino lo que estaba diciendo Mm, con mi amigo, pues entonces yo no tuve ninguna duda, o sea, yo automáticamente quería probar eso. O sea, no tenía ninguna duda. Y también es muy importante esa predisposición, o sea, estar abierto a lo que sea la experiencia, que no tienes ni idea, pero tener bien claro el dejarte ir sí, completamente. dar el espacio interno a que eso ocurra, Sí, claro. sí, y además con mi amigo me sentí muy cómodo, o sea, que me podía dejar ir tranquilamente, o sea, Sí, que nos tenías un ambiente conocíamos, de confianza. sí, 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 nos conocíamos desde hace muchos años Ujú, y siempre hemos ido un poco por el mismo camino. ujú. Y bueno, Y esto, incluso aunque el contacto no haya sido sí, continuo. tan seguido, vamos coincidiendo y vamos como Sí, abriéndonos puertas el uno al otro. yo creo que eso nos pasa a mucha gente que andamos en esto, o sea, tanto pues en astrología, terapias alternativas, un poco conspiraciones igual también. Mucha gente que andamos en esto, pues nos ocurre lo mismo, que nos vamos encontrando por casualidad de la vida, por azar o por lo que sea. Así que yo creo que Para, es algo bastante común. para mí, él es como muy claro en lo espiritual, o sea, a lo mejor, o sea, en lo que es más difícil de ver, él lo ve claro. Mm, O sea, para mí en ese sentido, o sea, veo que tiene esa parte de maestro. esa capacidad. Y bueno, por aclarar lo que te comentaba antes, tenemos Ahora vamos. qué es exactamente el DMT, o sea, así desde un punto de vista igual un poco más científico, es una triptamina, creo, ¿no? Sí, es una triptamina, tampoco sé hablar mucho del aspecto científico, la verdad. O sea, lo que me preguntabas antes de qué diferencias
había o qué diferentes Sí, tipos. porque yo creo que con esto hay bastante como lío y mucha gente vincula el DMT a lo mismo a la ayahuasca que el sapo. Entonces yo creo que aquí sí que puedes hacer una labor un poco de divulgación, de sacar a la gente de esa confusión por desconocimiento, no por otra cosa. O sea, porque se trata un poco estos temas también. A ver, DMT, que es que las triptaminas forman todas parte de la misma familia, estas triptaminas, que están la psilocibina con las setas, la ayahuasca, que es un brebaje ancestral muy conocido en Latinoamérica, y luego también está la variante, que también es bastante conocida, del veneno del sapo bufo alvarius, que lo que contiene es 5-meo de DMT. También o sea, por lo que tengo entendido, o sea, contiene también otros alcaloides, ¿no? O sea, Sí, sí, no también es, vale. lleva botenina y no sé Claro, qué más. claro, por eso, o sea, que no es un producto puro, o sea, no es la sustancia pura y también supongo que alteran, o sea, no es igual el viaje de un 5-meo puro que el viaje del sapo. O Pues sea, no lo sé, habrá matices. no te sé decir porque no he probado ambos. O sea, no he probado la sustancia natural. Lo que yo he probado Ujú. es sintetizada en laboratorio a partir de triptófano, se supone que lo hacen, y entonces es la sustancia pura, 5-meo-DMT, al 90 y tantos por ciento y no contiene otros alcaloides. Ya, Entonces hay que vaporizar mucha menos cantidad, pues alrededor de unos 10-15 miligramos, y de la otra forma, con el que es de origen natural, creo que es bastante más cantidad, creo que son como 60 miligramos, una cosa así. También es más difícil de fumar, es claro. más cantidad. Y a mí, Vale, entonces, yo no te sé decir si la experiencia varía o no. ujú. Eh, Pero claro, a mí es que me parece una experiencia tan limpia que es que, o sea, creo que no le falta nada. O por lo menos tal como la vivo yo, me parece muy pura, muy limpia. O sea, Ujú. no Entonces, me parece que en este caso lo sintético, pues que podemos tener el prejuicio de que es algo negativo, o sea, de que es mejor lo natural. Podría ser así, a lo mejor lo natural contiene otra vibración, no lo sé. Pero no tiene por qué, o sea, la molécula es la molécula en sí. sí, sí, no, entiendo por dónde vas y desde luego me parece una duda razonable, pero también me parece razonable tu posición. Te El, quería... claro, bueno, simplemente añadir que el DMT sí que lo he probado siempre de extracción natural. O sea, no he probado el sintético. No sé tampoco si cambiaría o no. Claro, o sea, yo creo que es mejor para no liar a la peña que lo llamemos NN y 5-meo, porque como los dos son A, DMT mí también, me a mí me para hacer resulta esa, cómodo para hacer esa, decir DMT o 5-meo, ¿sabes? sí, bueno, pues, vale, pues o sea, a partir de ahora llamaremos DMT al NN-DMT, el que está presente en la ayahuasca, que ahora también comentaremos otras cosas que tenemos asociadas, porque digamos que hay una coherencia entre esas sustancias, o sea, hay una correspondencia con arquetipos muy primarios de esas dos sustancias. No sé si quieres contar un poco por ahí, o sea... Bueno, supongo que con lo de los arquetipos primarios, pues te refieres a que el DMT tiene como un aspecto más materno. Hay algo que Femenino, femenino, sí, ¿no? a la ayahuasca la llaman la abuelita. O sea, es como que te lleva de alguna forma. Y el 5-meo-DMT es más abrupto, es mucho más masculino. O sea, Más con saturnino, más... el DMT, digamos que si no te vas a planos elevados o al hiperespacio por ahí, a lo mejor te puedes quedar en la cuarta dimensión en tus propias ensoñaciones y no pasa nada tampoco. O sea, también puedes extraer una experiencia de ahí. Sí, un Sin viaje embargo, interior, un viaje más interior. sí, 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 sí. Y con el 5-meo DMT no tienes otra opción. O sea, o te vas o no te vas. Y si no te vas, puede ser bastante desagradable porque realmente se siente totalmente morir.
Sí, o sea, que quería preguntarte también por esto, por la diferencia que hay entre estas dos sustancias. O sea, ya hemos visto que una es más masculina, una es más femenina. También es algo que hemos comentado tú y yo otras veces. Una la asociamos al sexto chakra y la otra la asociamos al séptimo. O sea, de alguna manera en una hay una narrativa imaginal, un... Por explicarlo, o sea, cuál Ujú, asociamos a cuál, pues el DMT lo asociamos más al tercer ojo y el 5-MeO-DMT pues iría más directo al séptimo chakra, o sea, iría directo a la experiencia o directamente va al chakra del tercer ojo y el 5-MeO-DMT va directo al séptimo chakra. La experiencia con 5-MeO sería como mucho más de disolución absoluta, o sea, de ujú. disolución del ego, de una experiencia oceánica, o sea, experimentas básicamente el infinito, o lo que llaman Dios, Hay mucha sensación de muerte, ¿verdad? pero eso es solo muy al principio, o sea, si te dejas ir, eso sería nada en el viaje. O Sí, sea, pero digamos, está, o sea, te hay dejas, una sensación... no, si te dejas ir limpio, o sea, además es imprevisible, no sabes quién va a tener resistencia o quién no. O sea, a lo mejor alguien que piensas que va a tener más resistencias, luego se deja ir muy fácil. Y entonces ni siquiera lo pasa mal, o sea, simplemente ella se deja ir desde el principio. Sí, pero te quería decir, a nivel físico, corporal, hay como una sensación de muerte, como una certeza de que lo Sí. que se está experimentando es la muerte, ¿no? Es que además es muy claro todo, porque no pierdes la conciencia en ningún momento, o sea, lo que pierdes es la noción de tu propio ego, en todo caso, de quién eres y demás. Pero antes lo pensaba que era como si todo se detuviera, si el tiempo se detuviera ahora mismo y todo se volviera blanco, todo, blanco absoluto. Y no hay nada que se distinga de ese blanco, ni siquiera tú mismo. Y ni siquiera tienes una memoria de ti mismo, de quién eres en esta vida. Con DMT, que va primero al sexto chakra, Ujú. también se puede llegar ahí. Lo que pasa que digamos que es una muerte Hay un viaje, más, nunca mejor más dicho, gradual, sí, sí, hay un viaje previo a ese paso. No es un a paso. través, a través joder, el sexto chakra es todo lo que puede existir, todas las dimensiones del universo. Eh, en cualquier caso, ambas experiencias son muy impactantes. O sea, realmente porque es tener una experiencia la vives, la experimentas, o sea, es innegable. O Yo creo sea, que eso es una de las cosas como más clave o más claras que una vez tienes la experiencia tú y no estás oyendo algo de terceros o no te estás imaginando o suponiendo o proyectando lo que esperas de la sustancia, hostia, la cosa cambia mucho de esa expectativa previa que puede haber a lo que es en sí la experiencia y esto realmente hasta que no lo vivencias no, no tienes ni idea de lo equivocado que estabas con respecto a ello por mucho que te hayan hablado de ello. claro, o sea, yo cuando vi el documental ese del DMT, por ejemplo, lo que pasa es que tampoco me creé mucha expectativa, yo simplemente iba muy abierto, ¿sabes? O sea, pero todo lo que me pudiera haber imaginado, esto no tenía nada que ver. Y lo superaba con creces. Era como, o sea, a ver, porque yo tuve la experiencia, la primera fue plena al tercer intento. Sí, bueno, Con, digamos que fue con que en tu caso DMT, fue... con DMT y luego con el tiempo me he dado cuenta es mucho más difícil llegar ahí. O sea, pero por lo que fuera fue para mí el momento perfecto y a lo mejor si lo intentara ahora no llegaría ahí, no lo sé. Pero ese momento fue perfecto. Y Y la gente suele, digamos, ir a otras velocidades. Tú fuiste un poco a saco. La primera vez tuviste 3 viajes. Porque cuéntanos un poco más de esto. O sea, porque por hacerlo un poco más mundano, ¿cómo son estos viajes? ¿Cuánto duran? Eh,
cuántos puedes hacer, o sea, háblanos un poco más acerca del manejo en sí del DMT, de traerlo un poco más a tierra para que la gente que ni siquiera tiene idea de estas experiencias, pues pueda al menos darles una forma. Sí, a ver. Eh, lo primero es que el DMT se vaporiza. Eh, ¿Qué más me habías preguntado? Que Eso, cuánto, o sea, ahora sí que he perdido el hilo. cómo se hace, cómo son los viajes, es decir, que cuánto tiempo duran, Vale, qué precauciones hay que tomar antes, un poco contarnos el manejo de la sustancia y vale. Para mí lo más importante es estar, sobre todo eso, estar receptivo y tener claro que quieres tener una experiencia trascendente. El tema, bueno, se vaporiza, se utiliza pues, una pipa, un vaporizador. ujú, No es nada fácil de vaporizar porque es muy, muy, muy sensible al calor. El 5-meo de MT sí que es más fácil de vaporizar. Y entonces yo creo que la mayoría de la gente tiende a quemarlo, porque utilizan pues vaporizadores más baratos y tal, o métodos caseros, y que no digo que esté mal, pero yo creo que es fácil que se queme mucha parte de la sustancia y eso condiciona un poco los viajes. sí, no está limpio el viaje, o sea, Sí, yo creo que sueles quedarte más en dimensiones intermedias. Ahí es donde más se habla de experiencias de encuentro con entidades o alienígenas o cosas por el estilo. Y sí, eso forma parte de los viajes. O sea, hay una especie de inteligencia que digamos que se comunica contigo telepáticamente. O sea, pero es que sí, cuando vas saltando las barreras del ego, o sea, realmente el cuando diálogo no sabes si es contigo, con la totalidad, o sea, no hay un realmente diálogo. en ningún momento has dejado de ser tú en esencia. Sí, 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 claro, como conciencia. Lo que pasa es que no hay ningún tipo de palabra, o sea, es realmente las primeras veces seguramente sea algo muy difícil de manejar desde nuestro propio ego encarnado, desde el aquí, es muy difícil y vamos, yo en mis experiencias también me resulta difícil, digamos, como hacerme a esos colores, hacerme a esos sabores, hacerme a esos sonidos, a ese tipo de sensaciones que digamos no son nada familiares aquí y sin embargo, pues son la tónica y Tampoco es tan, o sea, es bastante difícil, como mi amigo, el tener la experiencia plena en el primer viaje, el primer intento. O sea, es muy difícil. Seguramente si a él no le hubiera pasado, pues tendríamos una noción muy diferente de a dónde se puede llegar con el DMT. Porque de hecho nosotros pensábamos que la experiencia era así siempre. Eh, claro, llegar y besar el santo, o sea, como quien pero dice, o sea, vosotros a mí me costó 3 intentos en una misma tarde. O sea, el viaje dura unos 5 a 10 minutos aquí, pero para el que se va, porque también bueno, hay grados, o sea, puedes llegar a tener una experiencia en la que abandonas totalmente las percepciones físicas, o sea, podríamos decir que sales del cuerpo. Además, hay una sensación muy clara de ascensión. sí, de subida y bajada también, mucho del contacto con la respiración, de perderlo, Sí, recuperarlo constantemente. pero para mí es un viaje interior, o sea, eso que quede claro. O sea, realmente te estás adentrando, bueno, Dentro es fuera, fuera es dentro, si es que sí, o sea, al al final final vas delimitarlo de esa manera, a la consciencia. Eh, bueno, eso, dura de 5 a 10 minutos, pero claro, para el que se va, no tiene percepción temporal. O sea, cuando vuelve y ve que han pasado 5 o 10 minutos, o sea, le parece imposible. Parece que se ha ríe. pasado mucho tiempo. Sí, pero es que más que mucho tiempo es como haber salido del tiempo. O sea, Sí, sí, esa sensación de vuelta no es, han sí, pasado 20 años, ¿no? es un poco, es como ¿Dónde cuando, estaba el tiempo? ¿Dónde estaba esta variable con la que tengo que jugar ahora y que hace un momento no estaba? claro, pero es como en los sueños, o sea, tú Mm. te despiertas, ¿sabes?
y estás descolocado, incluso tienes que mirar la hora para situarte, o sea. Sí, pero Y dices, solo he dormido tantas horas, ¿sabes? pero mucho más duradera, o sea, mucho más, o sea, una sensación que cuesta, o sea, del sueño te despiertas, pues te cuesta más o menos, pero esto dura al menos la primera vez, lo que yo llamo la resaca temporal, es decir, que vuelvas a sentir el tiempo como lo sentías antes, Bueno, a ver, tarda un por tiempecito. aclarar, esto estamos hablando digamos, de la sensación que te queda, pero en lo que son los efectos, Sí, 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 no, no, no. o sea, vuelves y vuelves y en media hora y antes seguramente estás Sí, sí, sí. completamente normal, pero en media hora se ha eliminado completamente de tu organismo. O sea, es una sustancia endógena también, que no lo hemos dicho. Sí, eso es que la fabricas de manera natural, o sea, que tu Sí, cuerpo... lo que pasa es que el estómago lo regula eh, y entonces, bueno, ahí también podríamos entrar en el tema de la changa y de cómo se Mm, elabora la ayahuasca, el brebaje, ¿no? Que mm. realmente contiene un imao para impedir que las enzimas del estómago lo degraden tan rápido y poder tener una experiencia duradera. Claro, Pero, porque estamos aquí hablando de unos 10-15 minutos frente a pues 5 horas que pueden ser un viaje de ayahuasca. claro, exacto. Luego la changa es un paso más intermedio. Sí. Si quieres, puedes hablar tú de eso. Sí, bueno, la changa no es más que DMT infundido en una mezcla de plantas, o sea, una especie de ayahuasca fumada. O sea, es más o menos eso. Es muy diferente al DMT. A mí me gusta mucho más trabajar con ella que con el DMT. O sea, yo siempre, esta es una discusión que tenemos Mercurio y yo. No es ni siquiera una discusión, es una preferencia personal. O sea, a mí me parece más, la changa me parece mucho más chamánica, o sea, me parece mucho más amable. Me parece más femenina aún, o sea, que feminiza aún más el propio DMT. Entonces hace mucho más suave el despegue, mientras que en el DMT tenemos un despegue súper, súper, súper abrupto, como si nos pusieran un cohete en la cabeza y saliéramos volando. En la changa es algo mucho más plácido, mucho más acunado, mucho más elevarte mientras te acunan. Eh, a mí me gusta más así porque me parece que la experiencia es menos traumática para alguien que no está acostumbrado a esa experiencia. Luego también es más, la experiencia se dilata en el tiempo, es decir, alcanzando la misma intensidad media que puede tener un viaje de DMT, vas a tener lo mismo en un viaje de changa, solo que de una manera mucho más dilatada. No hay hay una sensación de ser más capaz de manejarlo. Las cosas no van tan rápido, van de una manera un poco más lenta que con el DMT. Aún así, aún así es muy rápido todo lo que ocurre ahí porque no tienes, digamos, esa mente racional que tanto te ata, pero que busca constantemente explicar todo, ¿sabes? Y yo por eso la prefiero. También es más fácil de dosificar, es más fácil de fumar, porque al estar el DMT protegido, infundido en esas plantas, pues se puede fumar en un bong o se puede hacer un cigarro con ellas. Y también creo que es algo bastante útil a dosis bajas, porque al final es lo que hemos hablado muchas veces, o sea, no es más que una sustancia que te permite elevar planos y trascender planos. A más dosis de sustancia, más planos se trascienden de golpe y más rápido es esa subida de planos. No, no siempre. O sea, No siempre, pero digamos que es el funcionamiento habitual de esto, ¿vale? Más o menos. Siempre hay excepciones y esto no esta es una... sería la lógica humana que solemos aplicar a las cosas. De a mayor Sí, sí, cantidad, mayor efecto. No siempre. Depende de muchas sí, circunstancias, depende. sobre todo, como he dicho antes, de cómo estés tú. Sí, sí, total, o sea, totalmente, estoy 100% de acuerdo contigo, pero a lo que iba es que es eso, más manejable, bueno, pues para mí tiene unas características que van más conmigo, pero también entiendo que haya gente que prefiera el DMT. Es menos, a mí el DMT también hay un punto como, esto es absolutamente egoico y personal, ¿eh? Pero hay un punto como que me asusta más porque parece más alienígena. O sea, yo prefiero, digamos, si tengo que tener un viaje, prefiero una temática chamánica que una temática alienígena. O sea, me siento más cómodo. O sea, me siento más cómodo, entre comillas, en una selva que en una especie de nave espacial, sí.
sí podemos entenderlo así, pero esto ya es una preferencia absolutamente personal, o sea. Bueno, en mi experiencia, por ejemplo, o sea, también por describir un poco lo que pasa, ¿no? Cuando fumas, cuando realmente lo vaporizas y fumas. Yo recuerdo que la primera vez, lo primero que vi es que todo vibraba y eso me hizo sonreír, me recordó mucho a los estados de setas, que habían sido experiencias siempre muy positivas. Y era como buena vibración, ¿sabes? Sí, Y, una sensación de bienestar, ¿no? y luego lo que dices, pasa esto de los zumbidos en los oídos, es que es un viaje astral inducido, entonces es un poco lo mismo. Y entonces, como había estado intentando hacer desdoblamientos astrales, pues me sonaba bastante todo ese proceso. O O sea, sea, te resultaba familiar, claro, era lo que sí, esperabas. sí, ¿no? Incluso aunque en ese momento no salí, porque en ese primer intento no llegué a pasar por ahí, pero aquello también me tranquilicé porque era como esto ya lo conozco, ya me suena. O sea, sé dónde estoy o por dónde va la cosa. Sí. Lo O que sea, pasa es que esto luego ya para mí eso es una cuando clave. pasas el túnel y entras en lo del lo que se llama hiperespacio, que sería lo que has dicho que parece como más alienígena. O sea, yo creo que la parte del viaje más onírico o más arquetípico álmico sería más la cuarta dimensión. O sea, que es con lo que se suele trabajar con la ayahuasca. Ujú. Y el DMT vaporizado directamente sería. O sea, normalmente se va directo a planos en los que las formas son totalmente diferentes a las de este plano. O sea, todo resulta alienígena. Sí, No no, sabes, ocurre lo mismo en la changa, ¿eh? O sea, a ver, y, y que además, y además percibes muy claramente que hay inteligencias, que hay sí, otras no, no, eso que ocurre igual, piensan o sea, cosas y tal. toman diferente forma porque al final todo esto que estás describiendo ahora es muy similar a lo que yo he experimentado con la changa y lo que las caras de Alex Grey, o sea, Y bueno, yo con Changa también he tenido alguna experiencia de llegar a ver ese tipo de. de entidades, o sea, y las percibes como inteligentes, son constantemente cambiantes, no tienen una forma fija tampoco, o sea, se van continuamente, o sea, como una especie de Claro, movimiento. digamos que son todos los mundos que se puedan imaginar, digamos. O sea, son todos planos donde solo con pensar todo cambia, o sea, la forma que ya cambia. O sea, no está tan sujeto como estamos aquí a la Sí, no, no, materia. no. Claro, no es Todo algo es tan lo que, cristalizado. que para cambiar las cosas hace falta tiempo. No es algo tan tierra, o sea, no está tan encarnado y al no estar tan encarnado, pues No, tiene no, esas claro, es posibilidades, aire totalmente. claro, tiene esas posibilidades de mutar constantemente y de mutar en base a la voluntad consciente. Bueno, es Ah. aire, pero también es agua, porque Sí, sí, precisamente sí. lo que se manifiesta, pero eso funciona igual en los dos planos. Sí, sí, O el sea, único elemento que quitas es tierra ahí, o sea, lo que se porque manifiesta también es de fuego, o la sea, emanación, de la vibración, o sea, del agua. O sea, tal como vibras, eso se proyecta y es lo que generas. sí, sí, Pero eso también totalmente. lo puedes ver con un viaje de setas. Lo que pasa que lo ves en el terreno más práctico, ¿no? Pues Yo, mirando la puerta, a lo mejor o mirándote al espejo te das cuenta de según cómo te miras, con qué intención, con qué vibración, así cambia. te ves. O sea, como en el espejo de un parque de atracciones, es una pasada. O sea, Yo creo que una de las cosas más importantes, porque ya llevamos un ratito de vídeo y yo creo que tampoco nos vamos a extender mucho más porque así sea más ágil y si gusta pues haremos una segunda parte. Pero una de las cosas más importantes, al menos a mi entender y con la gente o sea, con la gente con la que he tomado y tal, creo que es muy importante el integrar las experiencias, o sea, el dar un sentido a eso que se ha vivido, porque si no realmente hay riesgo de olvidar lo que se ha vivido, no hacerlo presente o de que se convierta en un hecho traumático, o sea, que se convierta en algo que tu psique no es incapaz de integrar y se queda ahí descolgado y supone un problema a la larga. O sea, es muy importante dar un sentido a lo que se ha vivido, o sea, entender simbólicamente qué se ha vivido en ese viaje.
No sé si estás de acuerdo tú aquí. A ver, la movida es que es una ruptura completa de la realidad, o de lo que concibes como realidad. Claro. Entonces, lo que pasa al principio es que, digamos que ambos mundos, ese mundo y este mundo, son o parecen irreconciliables. Entonces, con el tiempo, con la reflexión, con tal vez más experiencias, se va aprendiendo a integrar, se va aprendiendo a ver ese mundo reflejado en este. En mi caso, joder, la experiencia que tuve yo de primeras fue súper rompedora, o sea, fue muy impactante, me cambió la vida, o sea, realmente comprendí que todo viene de dentro hacia afuera. O sea, ya lo pensaba, pero es que ahí lo experimenté, Es que es ¿sabes? muy diferente pensarlo Claro, Joder, es que yo, esto es muy difícil de yo explicar, sí, pero lo es... pensaba, pero a la vez pensaba, podría no ser así, podría estar equivocado, pero es que ahí lo viví. Entonces, para mí era inevitable, o sea, yo todos los días pienso en esto, yo todos los días me acuerdo de esto y han pasado pues ya más de 6 años. Entonces, pero para mí es natural indagar en ello. También conozco gente que no ha indagado en ello y se ha quedado como una experiencia aislada. Sí, como algo más en su vida sin mayor trascendencia, Una ¿no? experiencia, pues seguramente la más bonita que han tenido en su vida, la más trascendental y tal, pero no la han integrado o no la han comprendido a un nivel más mental o no sé. Lo han dejado ahí como algo aislado, sí. Sí, o sea que no, que Pero realmente esto es, también esto, se necesita mucho tiempo, o sea, esto es lo que yo digo siempre, o sea, esto te puede cambiar la vida o no hacer nada. O sea, al final depende de ti. O sea, esto simplemente te aporta nueva información de alguna manera. el potencial desde luego lo tiene. Sí, 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 o sea, no es por el potencial de la sustancia, sino porque en el fondo la decisión, a pesar de que ya sustancia, es tuya. Sí. O sea, Luego, yo también diría, o sea, yo por ejemplo ahora mismo no recomendaría ya a la gente el tener directamente un viaje de DMT o de 5M o de DMT, o sea, antes recomendaría experimentar con setas o con LSD, por ejemplo, tener experiencias más manejables. O claro. sea, ahora sí estoy más de acuerdo con lo que tú comentabas antes, por ejemplo, de empezar en experiencias más manejables. Sí, dosis bajas. O sea, yo entiendo que Pero, en tu o sea, sí, experiencia particular, pero eh, porque yo estaba muy abierto a eso y había claro, experimentado exactamente. setas Pero, y pero precisamente a mí el punto de claridad que tienes, o sea, esto es lo que muchas veces hemos hablado también, el punto de claridad que tienes también te crea distancia con el resto. Entonces yo creo que para el resto, o sea, para el común de los mortales, al menos para mí, por ejemplo, y para gente que he tenido cerca, es mucho mejor mojar un poco primero los pies en la piscina en vez de tirarse de cabeza a lo loco sin más. O sea, porque es muy rupturista, o sea, es que cambia mucho la cabeza, eso, cambia mucho todo lo que hay dentro. eso dependerá de cada uno porque luego también uno puede tender a anclarse, ya sabes que esto te lo he dicho alguna vez, puede tender a quedarse en esa zona de confort Ya, y estás ahí hombre, metiendo el pie en el agua pero no te lanzas al final. O sea, que no pasa nada, o sea, cada uno tiene sus tiempos y tal, pero quiero sí, decir, es que todo mal equilibrado claro. Pero aquí yo también quería hacer un matiz y yo creo que con esto lo vamos a dejar, o sea, con mi opinión y tu opinión sobre esto vamos a ir acabando. Eh, yo creo que hay que diferenciar mucho de dosis bajas y dosis altas de esto. Es decir, esto es una herramienta, digamos, como si fuera una navaja suiza, de que por un lado tiene un alicate y por el otro lado pues tiene una sierra. Y el alicate y la sierra pues están en la misma herramienta, están integrados en la misma herramienta, pero poco tienen que ver. A unas dosis más bajas, o sea, tienen un punto absolutamente introspectivo, psicoanalítico, de alguna manera casi desestructurar la cabeza de uno y más poder cercano a las setas. y poder ver los propios patrones en la cabeza de uno, si hay voluntad de indagar en ello y no perderse en las ensoñaciones, ¿vale? O sea, tiene una capacidad introspectiva brutal, una capacidad de ir a traumas que igual ni siquiera recordabas también brutal, pero brutal.
O sea, se manifiestan un montón de cosas a nivel simbólico. O sea, es una pasada. Mientras que el tipo de experiencia del que hemos estado hablando la mayoría del vídeo, y sobre todo son las experiencias de las que más habla Mercurio, son experiencias absolutamente espirituales y trascendentes, que poco tienen que ver con, digamos, esos planos previos en los que en vez de haber una disolución total del ego, se puede hacer un trabajo sobre un ego desmontado en piececitas. O Sí. sea, es muy diferente, o sea, es una experiencia radicalmente diferente. Y yo creo que las dos tienen valor por sí mismo. Es decir, no pierdes nada tampoco por si te quedas en esa experiencia intermedia y te vale para trabajar tú, mejorar en tu vida personal, ser más feliz, ser mejor persona, bienvenido sea. Igual no tienes esa llamada trascendente y, y simplemente te ayuda a trabajarte aquí y estar mejor aquí. A mí no me ha gustado nunca, por ejemplo, llamar a estas sustancias, o sea, hacer tanto hincapié en la sanación o en llamarlas medicinas y tal. O sea, porque para mí es No hay algo que atención en puede ese plano. O sea, no como hay atención. Claro, quedarse corto, ¿no? Como encasillarlo en algo, así como tampoco me gusta llamarlo droga. O sea, claro, prefiero. a mí tampoco, ¿eh? Pero el tema es que, claro, entiendes que realmente son herramientas que te sanan o que te sirven para Ponen sanar. paz, O ponen sea, paz. pero incluso un viaje traumático puede ser muy sanador. Mm, Eh, Cuando tienes una experiencia de séptimo chakra, digamos, de disolución total, es como un reseteo energético completo, es como una limpieza energética completa. O sea, es realmente renacer. Sientes que has vuelto a nacer o sea, de- desde cero. yo vamos, yo decir, yo con 5 mío no he probado, yo personalmente se me hace mucho para manejar ahora mismo Sí, y no, pero no puedo hablar de ello porque no lo he experimentado, o sea, digo no. también con DMT. O sea, Sí, sí, o sea, o sí, sea, yo, realmente te limpia energéticamente. O sea, tú te sientes más limpio y eso te sí, dura. sí, 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 totalmente. Yo, vamos, o sea, voy a aportar mi experiencia personal de cuando tuve el viaje más profundo, que además fue contigo, o sea, porque para dar una imagen al menos, o sea, a mí me gusta también eso que haces tú, digamos, de bajarlo un poco más aquí, pero yo tú desde un punto de vista igual más mercuriano, más aire, más racional, y para mí para mí tiene mucho más valor emocional, o sea, es decir, yo lo que recuerdo de la experiencia más profunda que he tenido es estar en una especie de habitación que era infinita en sus dimensiones, o sea, no ocupaba todo era ocupado por esa habitación y sin embargo era lo más acogedor del mundo, o sea, sentirse como en el sitio más acogedor, tu hogar con una chimenea súper recogidito y protegido y frente a mí tener una llama que no salía de ningún lado, una llama que simplemente ardía en el aire, o sea, para mí después lo he asociado mucho a la imagen cristiana del Espíritu Santo, o sea, porque una lengua de fuego, o sea, poco más, y Yo, yo yo estar algo frente a así, ahí, yo estar frente a esa llama y una sensación de paz absolutamente que no he tenido en mi vida, una yo, sensación de re- que todo yo está bien. yo Perdón, recuerdo perdona que no te he oído bien, tío. que recuerdo haber visto eso. Y Sí, eso que acabas de describir, yo lo he experimentado también. o sea, ya, y también es mucho cuelgue luego que si esto es una alucinación, como dicen algunos, o sea, esto es una droga y yo estoy alucinando tal, pues, yo qué sé, tío, mi alucinación tiene mucho que ver con O la tuya sea, y con la te, de otra gente y yo qué sé. o sea, te he cortado, te he pisado, pero es que yo eso lo he visto, tío. O sea, tal cual. Sí, la llamita, tío, o sea, yo hace ya, yo creo que 2, 3 años de esa experiencia y no he vuelto a tener nada parecido y me acuerdo de volver a carcajadas sueltas, o sea, volver riéndome de mí mismo lo que no me he reído en mi vida y diciendo, bueno, vale, ya vuelvo a interpretar mi Claro, papel. es que comprendes el juego. O sea, Sí, 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 comprendes que sí, sí, o sea, sí. No cabe aquí, o sea, luego que te digan aquí, explica de qué va el juego, te vete a tomar por culo, no tengo ni puta idea. Pero claro, en o sea, ese momento, luego, ahí lo comprendes. luego, O sí, sea, sí. O luego sea, vuelves aquí y eres el mismo zote, ¿eh? digamos que no cabe en la mente, pero o sea, sabes que lo has Sí, comprendido, ¿sabes? sí, 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 total. Sabes que aquí no, o sea, tan claro como que sabes que lo has comprendido, sabes que aquí no tienes ni puta idea. O sea, Pero,
pero sí, tío. Luego, joder, es que este personaje es todo muy limitado, está muy sujeto a límites. Sí, tío. Bueno, Para pues tu yo, experiencia también, ¿eh? yo creo que lo vamos a dejar por hoy. Yo creo que ha quedado un vídeo que para quien le interese estos temas será muy interesante y a quien no le interese le parecerá un mierdón aburridísimo. O sea, sin Pues más, o sea, así es lo que hay. Así que nada, tío, agradecerte mucho que hayas estado aquí, que me ha encantado hablar contigo y esta charla y nada, me parece que es muy instructiva y que es una información que el resto tiene que tener en conocimiento. Bueno, decir que esto es legalmente es una droga, que todo esto simplemente tiene un valor bueno, el investigativo. comeo de MT en España no, es Bueno, el alemán. 5-meo no, es alegal, o sea, no está, es una sustancia no regulada. Yo, pese a. Yo os diría que no os fiéis del Estado y que probéis primero con NN, que el 5-meo, por mucho que no esté regulado, hostia, es algo bastante más duro, bastante más duro. Y nada, que aquí no recomendamos a nadie que lo tome, o sea, que cada uno haga lo que quiera y no, esto no es apología, esto simplemente tiene un valor divulgativo que queremos pues simplemente compartir nuestra experiencia. No recomendamos el uso de esto a nadie sin que lo piense muy bien, sin que le dé muchas vueltas. No, no, Y no, no diría que es algo para todo el mundo, o sea, hay que estar un poco ya en la búsqueda. O sí, sea, sí, ¿no? Y además que yo no ya, soy quien para recomendar nada. O sea, esto quede muy claro. O sea, yo lo único que estoy haciendo aquí contigo es hablar de mi experiencia y yo no soy quien para recomendar nada a nadie, sin más. Cada uno es mayorcito, sabe lo que tiene, lo que no tiene que hacer. Estoy contando mi película. pues eso, para mí un placer como siempre hablar contigo, o sea, son conversaciones que disfruto mucho, o sea, para mí es como cualquier otra que tenemos, un poco más seria, podemos decir. Más acotada, sí. Y me encanta hablar de estos temas, o sea, para mí A es mí también. un disfrute y sí creo que es un conocimiento que es necesario compartir.